Hay libros que fueron escritos para ser olvidados, o al menos, eso es lo que ciertos poderes decidieron. Durante siglos, casi 2 milenios, un texto extraordinario fue enterrado en el silencio de los monasterios etíopes. Ignorado por las grandes tradiciones religiosas occidentales, excluido del canon bíblico, considerado apócrifo, heterodoxo, peligroso, un libro que habla de ángeles caídos, de gigantes que devastaron la tierra, de los secretos del cosmos, del juicio final y del misterio más profundo de la existencia humana. Se llama el Libro de Enoc, y es, probablemente, uno de los textos más fascinantes, perturbadores y profundos jamás escritos. ¿Quién fue Enoc? Según el Génesis, fue el 7º patriarca desde Adán, un hombre tan justo que no murió como los demás mortales. Caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. Una sola frase. 7 palabras que han generado siglos de especulación. Pero lo que el Génesis apenas menciona, el libro de Enoc lo desarrolla con una minuciosidad asombrosa. Viajes a los confines del universo, reuniones con ángeles, revelaciones sobre el origen del mal en la tierra, visiones del trono divino, descripciones de las mansiones de los muertos, cálculos astronómicos de una precisión sorprendente. Este texto fue conocido y venerado por las primeras comunidades judías y cristianas. Es citado explícitamente en el Nuevo Testamento. La comunidad de Qumran, los autores de los rollos del Mar Muerto, lo consideraban uno de sus textos sagrados más importantes. Y sin embargo, desapareció. Hoy lo recuperamos. Vamos a recorrer el libro de Enoc de principio a fin, analizando su contenido, su contexto histórico y el misterio inagotable que rodea a este texto extraordinario. Acompáñame en este viaje al corazón de uno de los grandes secretos de la historia espiritual de la humanidad. ¿Qué es el libro de Enoc? Para entenderlo, necesitamos primero conocer su origen, su propósito y su compleja estructura interna. El libro de Enoc, conocido como Sefer Hanoch en hebreo, no fue escrito por una sola persona ni en un solo momento. Es en realidad una colección de 5 grandes textos que circularon de manera independiente antes de ser reunidas como las conocemos hoy. La primera sección es el Libro de los Vigilantes. Narra la dramática rebelión de los ángeles que descendieron a la tierra. Cuenta su unión con mujeres humanas, el nacimiento de los gigantes Nefilim y el posterior diluvio como consecuencia de este caos. Esta parte también incluye los viajes de Enoc por los confines del cosmos, guiado por seres celestiales. Luego está el libro de las parábolas, que introduce la misteriosa figura del Hijo del Hombre entronizado en los cielos. Esta sección mística influyó profundamente en el desarrollo del pensamiento cristiano primitivo y su visión del juicio final. El libro de la astronomía es un tratado técnico que describe el movimiento del Sol, la Luna y las estrellas con detalle. Defiende un calendario solar de 364 días, alejándose de los calendarios lunares tradicionales de la época. El libro de los sueños presenta visiones proféticas, incluyendo el apocalipsis de los animales, una historia alegórica de Israel. En esta alegoría, los personajes bíblicos son representados como animales, narrando la historia desde Adán hasta el Mesías. Finalmente, la epístola de Enoc ofrece amonestaciones morales y promesas sobre el juicio futuro de la humanidad. Incluye el apocalipsis de las semanas, que divide la historia humana en 10 periodos de tiempo específicos. Lo que tenemos no es simplemente un libro, sino una biblioteca entera del pensamiento judío antiguo sobre el cosmos y la salvación. El libro de Enoc sigue siendo una ventana fascinante a los misterios, los ángeles y la historia espiritual de la humanidad. ¿Cuándo fue escrito el libro de Enoc? Esta es una de las preguntas más fascinantes y debatidas de los estudios bíblicos contemporáneos. La respuesta corta es que sus secciones fueron escritas en momentos distintos, probablemente entre el siglo III y el siglo I antes de Cristo. Sin embargo, algunas tradiciones orales que subyacen al texto podrían ser considerablemente más antiguas que los manuscritos mismos.
Vayamos sección por sección. El libro de los vigilantes es considerado por la mayoría de los especialistas como la sección más antigua del compendio. Fragmentos en arameo encontrados en los rollos del Mar Muerto datan del siglo III a.C., siendo de los textos judíos no bíblicos más antiguos. El libro de la astronomía también es muy antiguo. Fragmentos de Qumrán muestran que circuló de forma independiente y mucho más extensa que la versión actual. Fue probablemente redactado en el siglo III a.C., centrándose en las leyes del Sol, la Luna y el calendario celestial. El libro de los sueños se escribió durante el período macabeo, cerca del año 165 a.C., en plena crisis religiosa. Su segunda visión, el Apocalipsis de los animales, narra eventos históricos de manera velada, representando a personajes bíblicos como diferentes especies de animales. La epístola de Enoc data probablemente del siglo II a.C., aunque incorpora materiales y enseñanzas mucho más antiguos del patriarca. El libro de las parábolas es el más difícil de fechar. Su ausencia en Qumrán hizo pensar que era una composición cristiana tardía. Hoy, la mayoría de los especialistas lo consideran una obra judía del siglo I antes o después de Cristo, contemporánea a la época de Jesús. ¿Por qué importa la fecha? Porque si el libro de las parábolas es anterior a Jesús, la figura del Hijo del Hombre ya existía. Esto sugiere que Jesús adoptó una figura del imaginario apocalíptico judío, lo cual tiene implicaciones enormes para comprender los orígenes del cristianismo. Los idiomas del texto. El camino del arameo al etíope. Aquí entra uno de los grandes misterios de la transmisión textual antigua. El libro de Enoc fue compuesto originalmente en arameo y posiblemente también en hebreo en algunas secciones. Fue traducido al griego entre el siglo II a.C. y el siglo I d.C., y desde el griego fue traducido al etíope o ge'ez, el idioma litúrgico clásico de Etiopía, cuando el cristianismo se extendió por Aksum. La versión etíope es la única que se ha conservado completa. Las versiones arameas de Qumrán y griegas parciales nos permiten verificar y completar la versión etíope, pero sin ella tendríamos apenas fragmentos de este texto monumental. ¿Por qué se conservó solo en Etiopía? Porque la Iglesia Ortodoxa Tewahedo es la única que lo incluye en su canon bíblico oficial. Para los etíopes, Enoc no es un libro apócrifo. Es parte de la Sagrada Escritura. Mientras Europa olvidaba, Etiopía custodiaba. El redescubrimiento. James Bruce y la aventura del siglo XVIII. Ahora llegamos a una historia digna de una película de aventuras. Era el año 1773. James Bruce, explorador escocés, marino, aventurero de extraordinaria audacia, regresaba de un viaje épico por el norte de África y Etiopía. Había ido en busca de las fuentes del Nilo Azul, y las encontró. Pero de camino, en los monasterios del lago Tana, topó con algo que cambiaría la historia de la teología. Encontró manuscritos en Ge'ez, manuscritos que contenían textos completamente desconocidos en Europa. Entre ellos, 3 copias del libro de Enoc. Bruce se los llevó a Europa. Depositó un ejemplar en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, otro en la Biblioteca Nacional de París, y el tercero lo conservó para sí mismo. Durante décadas, estos manuscritos permanecieron en las bibliotecas sin que nadie pudiera leerlos. El ge'ez era un idioma prácticamente desconocido en Europa occidental. No fue hasta 1821 que el erudito Richard Lawrence publicó la primera traducción al inglés del libro de Enoc. La reacción fue inmediata y explosiva. Los teólogos y estudiosos se lanzaron sobre el texto con fascinación y alarma. Por primera vez en más de 1000 años, los lectores occidentales podían leer lo que Enoc había visto. Y lo que encontraron los dejó sin palabras. Los rollos del Mar Muerto. La confirmación arqueológica. Si el redescubrimiento del siglo XVIII fue el primer gran momento, el segundo llegó en 1947 con uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia. En las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto,
Un joven pastor beduino llamado Muhammad ed-Dib encontró por accidente unos jarrones de cerámica. Aquellos jarrones contenían pergaminos envueltos en tela. Era la biblioteca de una comunidad judía que había vivido en ese desierto hace 2000 años, probablemente los esenios, quienes vivieron entre los siglos II a.C. y p.d.C. Entre los manuscritos se hallaron fragmentos del libro de Enoc, 11 fragmentos en arameo, de diferentes cuevas, que representaban las versiones más antiguas conocidas, anteriores en más de 1000 años a los manuscritos etíopes. El hallazgo tuvo consecuencias cruciales. Primero, confirmó que el libro de Enoc no era una fantasía medieval, sino un texto genuinamente antiguo. Era un escrito auténtico, anterior al nacimiento del cristianismo. Segundo, demostró que el texto arameo original era mucho más extenso que la versión etíope, especialmente en el caso del libro de la astronomía, del cual se encontraron fragmentos mucho más detallados y elaborados. Tercero, reveló que la comunidad de Qumrán poseía más copias del libro de Enoc que de casi cualquier otro texto. Esto sugiere que lo consideraban de importancia excepcional dentro de su vida religiosa y su visión del mundo. Para los investigadores, Qumrán fue la prueba definitiva. El libro de Enoc es un documento auténtico del judaísmo del Segundo Templo. Su influencia en los orígenes del judaísmo rabínico y del cristianismo primitivo fue mucho mayor de lo que se había reconocido hasta ahora. El prólogo. La visión de los últimos días. El libro de Enoc comienza con una declaración de autoridad impresionante. No es un hombre quien habla, es alguien que ha estado donde ningún ser humano ha estado. Escuchemos sus propias palabras en los primeros versículos del capítulo 1. Las palabras de la bendición de Enoc, con las cuales bendijo a los elegidos y justos, que habrán de existir en el día de la tribulación, cuando todos los malvados serán alejados. Y respondiendo Enoc, tomó la palabra y dijo: Era un justo hombre cuya visión estaba abierta a Dios, y quien vio la visión del santo, y del cielo, que los ángeles me mostraron, y de ellos oí todas las cosas, y de ellos comprendí lo que vi, pero estas cosas no son para esta generación, sino para las remotas generaciones que han de venir. Detengámonos aquí un momento. Esta frase final es extraordinaria. El autor está diciendo explícitamente que su mensaje está destinado al futuro. Es un texto escrito para la posteridad, para un tiempo en que sus revelaciones serán necesarias y comprensibles. Los capítulos 1 al 5 continúan con una descripción extraordinaria de la teofanía divina, la manifestación visible de Dios que Enoc contempló. El gran santo vendrá de su morada, y el Dios eterno pisará sobre la tierra, aún sobre el monte Sinaí, y aparecerá con su hueste, y aparecerá en la fuerza de su poder desde los cielos. Y todos tendrán miedo, y los vigilantes serán sacudidos, y un gran temor y temblor los asirá hasta los confines de la tierra. Y las altas montañas serán sacudidas y se doblarán, y los altos cerros serán rebajados y se derretirán como la cera ante la llama, y la tierra será sumergida, y todo lo que está en la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos, aún sobre todos los justos. El tono es apocalíptico desde el primer momento. No estamos ante un texto filosófico sereno, estamos ante una visión cósmica de fuego y transformación. La naturaleza entera, montañas, valles, cielos, reacciona a la presencia divina como si fuera materia viva, consciente de su creador. Y después, un giro inesperado. Tras describir este tremendo juicio universal, Enoc se vuelve hacia los justos con palabras de consolación, pero para los justos él hará paz. Y él guardará a los elegidos, y misericordia habrá sobre ellos. Y todos ellos pertenecerán a Dios, y prosperarán y serán bendecidos, y la luz de Dios brillará sobre ellos. Aquí ya está la tensión fundamental que recorre todo el libro. Juicio para los malvados, salvación para los justos. El cosmos está dividido moralmente, y el texto de Enoc es la guía para entender de qué lado de esa división queremos estar. El gran escándalo. Los vigilantes caen. Y entonces llegamos al corazón dramático del libro de los vigilantes. La historia que,
más que cualquier otra en este texto, ha capturado la imaginación de los lectores durante milenios. El capítulo 6 comienza con estas palabras que resuenan como un presagio. Y sucedió que cuando los hijos de los hombres se habían multiplicado, que en esos días les nacieron hijas hermosas y graciosas, y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: Venid, elijamos mujeres de entre los hijos de los hombres y engendremos hijos. Y Semiasa, que era su líder, les dijo: Temo que no queráis realmente hacer esto, y que yo solo tenga que pagar el precio. Y todos le respondieron: Hagamos todos un juramento, y comprometámonos bajo maldición mutua a no abandonar este plan, sino a llevarlo a cabo. Entonces todos juraron juntos, y se comprometieron unos a otros bajo maldición mutua sobre esto. Y eran en total 200 los que descendieron sobre Ardis, que es la cima del monte Hermón, el monte Hermón. Un detalle geográfico que parece específico y que ha fascinado a los investigadores porque es un lugar real. Y su nombre, curiosamente, deriva de la raíz hebrea Herem, que significa maldición o anatema. El lugar donde los ángeles cayeron lleva en su propio nombre la marca de ese acto maldito. ¿Quiénes son estos ángeles? El texto los llama Irin en arameo, que significa simplemente los que velan o los que están despiertos. De ahí su nombre, los vigilantes, seres cuya función original era observar y proteger la creación humana, pero su cercanía fue su perdición. El capítulo 6 nos da incluso sus nombres: 20 líderes, cada uno al mando de 10, lo que da un total de 200 ángeles rebeldes. Entre los líderes destacan Semiasa, el caudillo principal; Azazel, que enseñará la fabricación de armas; Armaros, que enseña hechizos; Baraquel, que enseña los secretos de la astrología; Cocabel, que enseña el conocimiento de las constelaciones; Sariel, que enseña los movimientos de la luna. Nótese algo fundamental: estos ángeles no solo pecan con las mujeres humanas, también transmiten conocimientos prohibidos a los seres humanos. Son los verdaderos protagonistas de una historia que podemos reconocer de otra tradición: la historia de Prometeo, el titán griego que robó el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. La analogía no es accidental. Muchos investigadores creen que estas tradiciones compartían un sustrato cultural común en el Mediterráneo antiguo. Azazel y los secretos prohibidos. El capítulo 8 entra en territorio filosófico profundo. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento que los humanos no deberían tener les es entregado? Y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas, cuchillos, escudos y corazas. Les mostró los metales y el arte de trabajarlos, y pulseras, ornamentos, y el uso del antimonio, y el embellecimiento de los párpados. Hubo mucha impiedad y sus caminos se corrompieron. Asimismo, Semiasa enseñó encantamientos, Armaros la liberación de hechizos, Baraquel la astrología, Cocabel las constelaciones, Ezequiel los meteoritos, Araquiel los signos de la tierra, Samsapel los del sol, y Sariel el curso de la luna. Y a medida que los hombres perecían, su clamor subió hasta los cielos. Este pasaje dice que la violencia, la vanidad, la guerra y la hechicería son enseñanzas angélicas. Los ángeles caídos corrompieron a la humanidad culturalmente. Hay una paradoja. Muchas de estas cosas hoy parecen neutras, como el trabajo de los metales o la astronomía. ¿Cómo puede ser malo conocer las estrellas? La respuesta de Enoc es sutil. No es que el conocimiento sea malo, es que entregado a seres no preparados, genera destrucción. La humanidad recibió poderes que superaban su madurez moral. Antes de los ángeles, la violencia tenía límites naturales. Con el metal trabajado, la violencia se multiplicó y se sistematizó. La cosmética también fue enseñada para la seducción, multiplicando la lujuria. Estamos ante una teología de la tecnología. El progreso técnico sin progreso moral es una catástrofe. Una idea que suena extraordinariamente contemporánea. Los Nefilim, los gigantes que devastaron la tierra. La unión entre los ángeles y las mujeres humanas produjo descendencia.
y esa descendencia no fue humana normal. El capítulo 7 lo describe con palabras que generan incomodidad incluso hoy. Y tomaron esposas, cada uno eligiendo para sí, y ellos comenzaron a irse con ellas y mezclarse con ellas. Y les enseñaron encantamientos y conjuros y el corte de raíces, y se las dieron a conocer. Y ellas concibieron y dieron a luz grandes gigantes, cuya altura era de 3000 els, quienes consumieron todas las adquisiciones de los hombres. Y cuando los hombres no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y devoraron a la humanidad. Y comenzaron a pecar contra pájaros, bestias, reptiles y peces, y a devorar el uno al otro, y a beber la sangre. Entonces la tierra elevó una acusación contra los seres sin ley. 3000 els. Esto significaría gigantes de entre 2 y 4 kilómetros de altura, una cifra hiperbólica que expresa enormidad mítica. Lo que importa no es la altura exacta, sino la descripción de su comportamiento. Los nefilim son seres de apetito ilimitado y violencia sin freno. Cuando los hombres ya no pueden alimentarlos, se comen a los hombres. Luego se comen a los animales. Luego se comen los unos a los otros. Y beben sangre, el mayor tabú del sistema de pureza judío, porque la sangre es la vida misma. Estos gigantes son la corrupción total, son lo que ocurre cuando lo divino y lo humano se mezclan de manera ilegítima. No nace algo más elevado, sino algo más destructivo. Son seres que tienen el poder de lo divino, pero ninguna de su sabiduría ni su amor. Son puro instinto y poder descarnados. La tradición identificó a los espíritus de los nefilim muertos, que perecieron en el diluvio, con los demonios. No son ángeles caídos, esos son los vigilantes, sino algo diferente. Espíritus de seres que nunca debieron existir. Vagan por la tierra buscando cuerpos que habitar porque no tienen un lugar propio ni en el cielo ni en el inframundo. El capítulo 15 es explícito. Ahora los gigantes que han nacido del espíritu y la carne serán llamados en la tierra espíritus malignos. Su comienzo es el principio y el origen primordial. Serán espíritus malignos sobre la tierra, y espíritus malignos serán llamados. En cuanto a los espíritus del cielo, en el cielo estará su morada. Pero en cuanto a los espíritus de la tierra, sobre la tierra será su morada. Y los espíritus de los gigantes afligirán, oprimirán, destruirán, atacarán, harán la guerra, y causarán destrucción sobre la tierra. No comen alimentos, pero no obstante tienen hambre y sed, y causan ofensas. Esta es una de las descripciones más antiguas y elaboradas de los demonios en toda la literatura religiosa. Los demonios no son ángeles caídos. Eso es una confusión posterior. Son los espíritus de los nefilim, seres híbridos, condenados a vagar entre los dos mundos, hambrientos de lo que no pueden tener. Mientras la tierra se hundía en el caos y la violencia provocados por los vigilantes y sus hijos, 4 grandes ángeles, Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel, contemplan desde los cielos el sufrimiento de la humanidad y elevan su clamor ante el trono de Dios. El capítulo 9 conserva ese momento de intercesión angélica. Y entonces Miguel, Sariel, Rafael y Gabriel miraron desde el cielo y vieron mucha sangre sobre la tierra. Y dijeron uno al otro: el clamor y el lamento de la tierra ha subido hasta las puertas del cielo. Y ahora a vosotros, los santos del cielo, las almas de los hombres suplican diciendo: traed nuestra causa ante el Altísimo. Y dijeron al Señor: Señor de los señores, Dios de los dioses, Rey de los reyes, el trono de tu gloria permanece por todas las generaciones. Tú has hecho todas las cosas, y el poder sobre todas las cosas tienes, y todo está descubierto y abierto ante tu vista. Aquí el texto hace algo importante. Los ángeles no actúan por iniciativa propia. No castigan a los vigilantes de motu proprio. Esperan la respuesta de Dios. Es Dios quien tiene la última palabra sobre el juicio. Y Dios responde enviando a cada uno de los 4 arcángeles con una misión específica. A Uriel se le encomendó advertir al hijo de Lamec, a Noé, sobre el diluvio venidero y enseñarle cómo sobrevivir.
A Rafael se le ordenó atar a Azazel de pies y manos y arrojarlo a las tinieblas de un desierto llamado Dudael. Allí sería cubierto de rocas y piedras afiladas hasta el día del juicio. Es un pasaje que recuerda a la figura del chivo expiatorio. A Gabriel se le ordenó destruir a los hijos de los vigilantes, los gigantes, precipitándolos unos contra otros en guerra. Esta es la manera en que el diluvio funciona como solución doble. Las aguas eliminan a los nefilim que no se matan entre sí. A Miguel se le encomendó atar a los vigilantes mismos debajo de las colinas de la tierra durante 70 generaciones, hasta el día del juicio. La imagen es la de un encarcelamiento subterráneo, un castigo que convierte a los ángeles rebeldes en prisioneros del mundo material que corrompieron. Hay un detalle en la sentencia que merece atención. Semiasa y sus compañeros verán la destrucción de sus hijos queridos y lamentarán su pérdida. Serán atados 70 generaciones en los valles de la tierra. El castigo más duro no es su encarcelamiento, sino presenciar la caída de sus hijos. El amor paternal mal orientado se convierte en la fuente del sufrimiento más intenso. El papel de Enoc, intercesor entre cielos y tierra. En medio de esta narración épica de ángeles y gigantes, Enoc ocupa un lugar singular. No es simplemente un testigo pasivo, es el intermediario entre los dos mundos. Los vigilantes, una vez condenados, saben que su destino está sellado. Y en un giro narrativo extraordinario, le piden a Enoc que interceda por ellos ante Dios. Los ángeles caídos le piden a un humano que rece. Me rogaron que les escribiera una petición de misericordia para que pudieran tener el perdón en la presencia del Señor de los cielos. A partir de ese día no podían hablar con él, ni levantar sus ojos al cielo por vergüenza de sus pecados por los cuales fueron condenados. Esto es teológicamente revolucionario. Los ángeles, superiores en la jerarquía cósmica, están tan caídos que han perdido el acceso directo a Dios. Enoc se convierte en el puente. Él escribe su petición junto a las aguas de Dan, al pie del monte Hermón, donde ellos descendieron. En la visión, vi cómo las nubes del cielo me invitaban, y la niebla me llamaba, y los vientos hicieron que yo volara hacia el cielo. Llegué a un muro construido de cristales y rodeado por lenguas de fuego, y comenzó a atemorizarme. Entré en las lenguas de fuego y me acerqué a una gran casa construida de cristales. Sus muros eran como un pavimento empedrado de cristales. Su tejado era como el camino de las estrellas y entre ellos había querubines de fuego. Su puerta ardía con fuego. Entré en esa casa, y era caliente como el fuego y fría como el hielo, y no había nada agradable de la vida allí dentro. El cristal representa pureza total. El fuego representa tanto la gloria divina como la pureza que consume lo impuro. Pero la respuesta de Dios es contundente. A través de Enoc, Dios les dice: vosotros debíais pedir por los hombres, no los hombres por vosotros. ¿Por qué habéis abandonado el cielo alto y santo, y yacisteis con mujeres, y os mancillaréis a vosotros mismos con las hijas de los hombres? Erais espirituales, viviendo una vida eterna, pero habéis deseado obras de carne y sangre, tal como aquellos cuya vida perece y muere. Por tanto les he dado esposas a los hombres para que tengan hijos. Pero vosotros erais espirituales, viviendo una vida inmortal por todos los siglos. Por tanto no he ordenado esposas para vosotros, porque la morada de los espirituales está en el cielo. No hay perdón. Los vigilantes pecaron por elección deliberada, sabiendo exactamente lo que perdían. Eligieron lo carnal sobre lo espiritual, el placer sobre la identidad sagrada. Para ellos no hay redención posible en esta era del mundo. El puente se ha cerrado para los rebeldes del cielo. El primer viaje. Los confines del cosmos. A partir del capítulo 17, el libro de los vigilantes da un giro radical. La narración dramática de los ángeles caídos queda en el pasado, y comenzamos uno de los documentos de literatura de viaje más extraordinarios de la antigüedad. Los viajes cósmicos de Enoc, guiado por los ángeles, por los confines del universo conocido e imaginado. Estos viajes han fascinado a generaciones de lectores, porque combinan una geografía mítica con detalles que a veces parecen sorprendentemente precisos.
y porque plantean preguntas fundamentales sobre la naturaleza del cosmos, del tiempo y del juicio divino. En el primer viaje, Enoc es llevado a los lugares donde los cielos se juntan con la tierra, a los fundamentos del cosmos. Lo que ve allí desafía toda categoría familiar. Me transportaron a un lugar donde los que están allí son como fuego llameante, y cuando ellos quieren, parecen hombres. Y me condujeron a un lugar oscuro, y a una montaña cuya cima alcanzaba el cielo. Y vi los lugares de las luminarias y los tesoros de las estrellas y del trueno, en las profundidades donde había un arco de fuego, y flechas y su aljaba, y una espada de fuego, y todos los rayos. Aquí el cosmos de Enoc no es el cosmos de la astronomía moderna. Es un cosmos viviente, donde las estrellas y los truenos tienen tesoros, donde los relámpagos son flechas divinas guardadas en aljabas cósmicas. Es un universo en el que la naturaleza física y la realidad espiritual son inseparables. Pero quizás el momento más perturbador del primer viaje es cuando Enoc contempla el lugar de castigo de los ángeles rebeldes. Y de allí fui a otro lugar, al oeste de los confines de la tierra, y vi un fuego ardiendo y corriendo sin descanso, que no se detenía ni de día ni de noche, sino que continuaba de la misma manera, y pregunté diciendo, ¿qué es esto que no tiene descanso? Entonces Raguel me respondió, este curso de fuego que has visto es el fuego en el que corren los ángeles, que se han vuelto contra el Señor. Los ángeles caídos no esperan simplemente encadenados en la oscuridad. Su castigo es un fuego perpetuo, incesante, que los consume sin destruirlos, una imagen de tormento eterno que anticipará siglos de teología sobre el infierno. El segundo viaje de Enoc es quizás el más importante desde el punto de vista de la historia de las ideas religiosas. En él encontramos una de las descripciones más antiguas y elaboradas del más allá que poseemos en la literatura judía. Enoc es llevado al oeste, donde existe una montaña grande y alta. En esa montaña hay 4 lugares huecos, 4 cámaras separadas, donde los espíritus de los muertos esperan hasta el día del juicio. Vi los espíritus de los hijos de los hombres que habían muerto, su voz llegó al cielo y clamaba. Entonces pregunté al ángel Rafael que estaba conmigo, ¿de quién es este espíritu cuya voz así alcanza el cielo? Él me respondió, este es el espíritu de Abel, al que mató Caín su hermano, y él clama contra él hasta que su simiente sea destruida. Entonces pregunté acerca del juicio sobre todos, ¿por qué razón hay una diferencia entre ellos? Rafael respondió, estos 3 lugares han sido hechos para que los espíritus de los muertos sean separados. Tal división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual hay un manantial brillante de agua. Y tal ha sido hecho para los pecadores cuando mueren, y el juicio no ha sido ejecutado sobre ellos en su vida. Aquí sus espíritus serán separados en este gran dolor, hasta el gran día del juicio y el castigo de aquellos que maldicen para siempre. Este es un pasaje de importancia histórica enorme. Estamos leyendo una descripción del estado intermedio de los muertos en un texto del siglo III a.C. El texto distingue varias categorías: los justos en luz y paz, pecadores en tormento, y los que murieron por mano de otros, como Abel. No hay nada de esto en el Antiguo Testamento tradicional. El Sheol bíblico es un lugar de sombras donde todos existen en una semi-existencia, sin conciencia real ni distinción moral. El libro de Enoc introduce algo radicalmente diferente, un mundo de los muertos diferenciado, donde la justicia divina comienza a operar desde el momento de la muerte, y el clamor de los asesinados llega hasta el trono divino. Este concepto es el antecedente directo del purgatorio y del paraíso, tal como aparecerán en el Nuevo Testamento y en la teología cristiana posterior. Cuando Jesús habla del seno de Abraham, donde descansa Lázaro, están bebiendo de este manantial enoquiánico. Incluso cuando Pablo escribe sobre estar con Cristo después de la muerte, la influencia de estas antiguas mansiones de los muertos es evidente. El árbol de vida y el jardín del fin. En los capítulos finales del libro de los vigilantes,
Enoc alcanza el centro del cosmos, el lugar donde se encuentra el trono de gloria divina, rodeado de montañas de fuego y cristal, y un árbol extraordinario. Y allí vi otro árbol, y no tenía semejanza con ningún árbol de los que crecen en el este, y era fragante, más que todos los ungüentos, y sus hojas y flores y su madera nunca se marchitaban, y su fruto era hermoso, parecido a los racimos de la vid, muy agradable para la vista. Y su olor era fragante a gran distancia, y yo dije, «Cuán bello es este árbol, y cuán agradable a la vista». Entonces Rafael, el ángel santo que estaba conmigo, me respondió y me dijo, «Este alto árbol que has visto, cuyas hojas son fragantes y cuyo fruto es bello, es el árbol de la sabiduría, del cual tu padre mayor y tu madre mayor que te precedieron comieron y aprendieron la sabiduría. Y sus ojos se abrieron y supieron que estaban desnudos y fueron echados del jardín. El árbol del conocimiento del Génesis. Aquí, en los confines del cosmos, Enoc contempla el árbol del que Adán y Eva comieron, y su fruto no está descrito como peligroso o prohibido. Está descrito como extraordinariamente bello y fragante. El peligro no estaba en el árbol, sino en comer de él antes del tiempo correcto. Pero hay también, en estas mismas montañas, otro árbol, el árbol de la vida. Y sobre él, Rafael hace una promesa que está en el corazón de la esperanza escatológica del libro. Ninguna carne tiene autoridad para tocarlo hasta el gran juicio, cuando él traiga el asunto a su conclusión por siempre. Para los justos y los santos será dado. Su fruto será el alimento para los elegidos. Será trasplantado hacia el norte, al lugar sagrado, hacia el templo del Señor, el Rey eterno. El árbol de la vida será trasplantado al nuevo templo, al mundo restaurado después del juicio. Esta promesa aparecerá siglos más tarde, casi con las mismas palabras, en el último capítulo del Apocalipsis de Juan. El árbol de la vida que da 12 cosechas al año, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Llegamos ahora a la sección más debatida y posiblemente más influyente de todo el libro de Enoc, el libro de las parábolas. ¿Por qué es tan importante? Porque contiene la figura del Hijo del Hombre, una figura celestial preexistente entronizada en los cielos. Esta figura ejercerá el juicio final sobre todos los reyes y poderosos de la tierra, siendo un antecedente directo del uso que Jesús hará de este título. Si el libro de las parábolas fue escrito antes de Jesús, estamos ante un texto clave para comprender el surgimiento del movimiento cristiano primitivo. El libro de las parábolas se estructura en 3 grandes discursos visionarios, seguidos de un epílogo, donde Enoc es identificado con el Hijo del Hombre. Acompáñenme mientras analizamos detalladamente cada una de estas secciones y su profundo significado teológico. Primera parábola. La morada de los justos. La primera parábola comienza con una visión de los justos habitando en los cielos, cuando la congregación de los justos aparecerá, y los pecadores serán juzgados por sus pecados y expulsados de la faz de la tierra. Y cuando el justo uno aparezca ante los ojos de los justos, cuyos trabajos han sido pesados por el Señor de los espíritus, y la luz aparezca a los justos y a los elegidos que moran sobre la tierra, ¿dónde será entonces la morada de los pecadores? ¿Y dónde el lugar de reposo de aquellos que han negado al Señor de los espíritus? El Señor de los Espíritus es el nombre con que el libro de las parábolas se refiere consistentemente a Dios. Los santos y los elegidos han sido brillantes como el fuego, y su gloria no se disminuirá para siempre. Y me inclinaré ante el Señor de los Espíritus con toda mi boca, y el Espíritu de los Espíritus ha abierto mis labios para que yo le bendiga. Él es justo en todos sus juicios y no muestra parcialidad. Él no toma soborno, porque Él juzga con justicia, y no mostrará parcialidad a nadie, y no aceptará ningún regalo de ellos. El juicio divino es absolutamente imparcial. No hay clase social, no hay riqueza, no hay poder terrenal que cuente ante Él. Los reyes y los poderosos de la tierra serán juzgados exactamente igual que los pobres y los oprimidos.
La morada de los justos permanecerá en paz absoluta, mientras la luz del Señor de los Espíritus lo inunda todo. La segunda parábola es el corazón del libro de las parábolas y uno de los textos más extraordinarios de toda la tradición apocalíptica antigua. Aquí Enoc ve por primera vez al misterioso elegido, o Hijo del Hombre, y en ese lugar vi aquel a quien hay un tiempo para llegar antes que el Señor de los Espíritus, y su nombre fue llamado antes que el sol, y las señales fueron creadas. Antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre fue nombrado ante el Señor de los Espíritus. Él será una vara para los justos y santos para apoyarse en él y no caer. Y él será la luz de los gentiles y la esperanza de los que están turbados de corazón. Todos los que habitan sobre la tierra se postrarán y adorarán ante él, y bendecirán y glorificarán, y cantarán himnos al nombre del Señor de los Espíritus. Un nombre pronunciado antes de la creación del sol y las estrellas. Una figura preexistente, celestial, que existía antes del cosmos visible, porque el Hijo del Hombre fue ocultado, y el Altísimo lo preservó en la presencia de su poder, y lo reveló a los elegidos. Y todos los reyes y los poderosos, y los exaltados, y los que dominan la tierra, caerán sobre sus rostros ante él, y le adorarán. El dolor vendrá sobre ellos como sobre una mujer con dolores de parto. Los reyes, los gobernadores, los poderosos y los que poseen la tierra. ¿Dónde está vuestra gloria de antes, vuestra magnificencia, vuestro honor? La teología social del libro de las parábolas es devastadoramente clara. El poder terrenal no tiene ningún valor en el juicio divino. Reyes, gobernantes, magnates. Su gloria temporal no les salva del juicio que aguarda a quienes oprimieron al inocente y al pobre. Bienvenidos a la tercera parábola de Enoc, un viaje visual a través de las visiones del juicio y la justicia divina en el cielo. El patriarca Noé observa los cielos, donde tormentas y luces celestiales anuncian la revelación de los misterios más profundos del cosmos. Ante él se revela el gran salón del trono, donde los ancianos de cabeza imparten sabiduría desde sus monumentales sillas de luz pura. Los ángeles del poder rodean el santuario, manifestando las fuerzas del fuego, el agua, el viento y el espíritu en una danza sagrada. En el centro, las balanzas cósmicas se suspenden en el aire, pesando la luz de las acciones humanas con una precisión absoluta. Esta contabilidad moral es universal, uniendo las tradiciones antiguas bajo el mismo estandarte de la justicia y la verdad eterna. Desde el cosmos, la tierra entera es observada. Cada vida y cada intención queda grabada en este registro celestial infinito. El juicio final se aproxima, una luz blanca e intensa que disuelve la oscuridad para revelar la verdad definitiva del alma. El epílogo de las parábolas de Enoc constituye uno de los finales más sorprendentes de toda la literatura religiosa antigua. Enoc, el narrador humano de este libro, es elevado a los cielos, donde ocurre algo totalmente inesperado. Él describe espíritus moviéndose en llamas de fuego con ropas blancas y rostros que brillan como el cristal puro. Enoc contempla ríos de fuego jacinto y cae sobre su rostro con profunda reverencia ante el Señor de los Espíritus. El arcángel Miguel toma su mano y lo levanta, revelándole los secretos más profundos de la clemencia y la justicia divina. Entonces, el Señor de los Espíritus proclama un nombre para Enoc. Él es el Hijo del Hombre. Enoc es el Hijo del Hombre. El ser celestial que había contemplado en sus visiones resulta ser el mismo transformado. Este texto sugiere que Enoc fue deificado, elevado a una condición divina tras haber caminado fielmente con Dios en la tierra. Existen varias interpretaciones. Una indica que Enoc siempre fue la encarnación terrenal de esta realidad celestial preexistente. Otra lectura afirma que cualquier ser humano justo puede ser transformado, cerrando la brecha entre lo humano y lo divino. La visión más radical sugiere que la esperanza mesiánica puede encarnarse en cualquier ser humano perfectamente justo.
Estas ideas tienen implicaciones profundas para entender cómo Jesús utilizaba el título Hijo del Hombre ante sus oyentes. Sugiere que aquel hombre que caminaba entre ellos era el mismo juez preexistente, descrito en las visiones de Enoc. El cosmos mecanismo, la astronomía sagrada de Enoc. El cambio de registro es brutal. Pasamos de las visiones ardientes del Hijo del Hombre y los tronos celestiales a algo completamente diferente. Una descripción técnica y detallada del movimiento de los astros. El libro de la astronomía, también llamado el libro de las luminarias, es quizás la sección más extraña del libro de Enoc para el lector moderno. Parece estar fuera de lugar en un texto de naturaleza religiosa y apocalíptica. Pero para entender por qué está aquí, necesitamos entender algo fundamental sobre el pensamiento antiguo. En la antigüedad, la astronomía y la religión no eran dos disciplinas separadas. El movimiento de los astros era el movimiento de la voluntad divina. Conocer cómo se mueven el sol, la luna y las estrellas era conocer el ritmo del cosmos sagrado, y el calendario, saber qué días son sagrados, era una cuestión de obediencia o desobediencia a Dios. El libro de la astronomía fue revelado a Enoc por el ángel Uriel, el ángel luminoso, cuyo nombre significa, precisamente, Dios es mi luz. Uriel es el guardián de las luminarias celestiales, el ser encargado de supervisar el movimiento de los astros. Y lo que le revela a Enoc es un sistema astronómico de considerable complejidad, el orden sagrado del universo, el calendario solar, la gran polémica. El corazón del libro de la astronomía es la defensa de un calendario solar de 364 días dividido en 4 estaciones de 91 días cada una, y en 4 periodos de 30 días más, un día adicional al final de cada periodo. Este calendario puede parecer un detalle técnico irrelevante, pero en el contexto del judaísmo del Segundo Templo, era una cuestión de importancia religiosa y política absolutamente capital. El calendario oficial del Templo de Jerusalén, en la época en que fue escrito el libro de la astronomía, era un calendario lunar, de 354 días, ajustado periódicamente para seguir el ciclo solar. Era el calendario usado por la mayoría del pueblo judío, incluidos los escribas y los sacerdotes del templo. Pero la comunidad que produjo el libro de Enoc, y más tarde la de Qumrán, rechazaba ese calendario y defendía el solar. ¿Por qué? Porque el calendario lunar hace que las fiestas religiosas caigan en días diferentes cada año, mientras que el calendario solar hace que cada fiesta religiosa caiga siempre en el mismo día de la semana. Para estos grupos, eso significaba que el calendario lunar producía irregularidad y desorden cósmico, mientras que el solar expresaba la perfecta regularidad y orden de la creación divina. El capítulo 75 expresa: y el jefe de los miles, que domina sobre toda la creación y sobre todas las estrellas. Tiene también a su cuidado las 4 partes intercaladas del año, que se añaden para separar los 4 meses, las 4 partes añadidas por los que dirigen y que dividen los meses y son reportadas entre los 4 líderes. Estos no son contados en el cómputo del año, y los hombres errarán en ellos porque esas luminarias sirven verdaderamente en las posiciones del mundo, una en la primera puerta, otra en la tercera, cuarta y sexta puerta, y la exactitud del año se logra mediante sus posiciones respectivas cuando los 364 días son completados. El texto es difícil, pero su mensaje es claro. Hay un ordenamiento divino del tiempo. Quienes ignoran ese ordenamiento, quienes siguen el calendario lunar equivocado, están viviendo fuera del ritmo sagrado. Están, en sentido literal, en desacuerdo con el tiempo de Dios. Esto explica por qué la comunidad de Qumrán se separó del templo. Literalmente vivían en un tiempo diferente. Sus fiestas y las del templo no coincidían. El templo estaba profanado por usar el calendario equivocado. Las puertas del viento y las estaciones. Uno de los aspectos más pictóricos del libro de la astronomía es su descripción de las puertas del cielo. Puertas por las que salen y entran el sol, la luna y los vientos. Y estas son las jefes de las órdenes de las estrellas que salen en el orden establecido según su dominio.
conforme a sus períodos y meses. De los 4 líderes que dividen las 4 partes del año, salen en primer lugar el líder del este, y su camino va por encima. El cosmos de Enoc es un cosmos de puertas y porteros. Hay puertas orientales y occidentales por las que sale y se pone el sol. Hay 6 puertas para el verano y 6 para el invierno. Hay vientos que soplan desde las 12 direcciones del cosmos. Vientos que traen lluvia, nieve, rocío, granizo, niebla. Esta imagen del cosmos como una estructura arquitectónica con puertas vigiladas por ángeles es extraordinaria. Refleja una concepción del universo como una ciudad celestial, como un templo cósmico en el que todo está ordenado. Todo tiene su lugar y su tiempo. Todo obedece a una ley divina. La versión aramea de esta sección, encontrada en Qumran, era mucho más larga y detallada que la versión etíope que conocemos. Claramente, el libro de la astronomía original era una obra de considerable extensión y precisión técnica, quizás el primer tratado astronómico sistemático de la cultura judía. Primera visión, el diluvio. El libro de los sueños contiene 2 grandes visiones proféticas que Enoc tuvo en su juventud, antes de su matrimonio. La primera es una visión sobre el diluvio. La segunda es la famosa Apocalipsis de los animales, una historia alegórica de todo Israel. La primera visión es breve pero impactante. Enoc sueña que el cielo se hunde, que la tierra es tragada por un abismo y que todo lo que existe perece. Aterrado, se despierta y alaba a Dios, suplicando que preserve algo de la creación. Y ahora, mi Señor y Rey, te suplico y te pido que me otorgues, y que no destruyas toda la carne de la tierra, y que no hagas que la tierra sea desolada, para que la destrucción no abarque para siempre. Y ahora, mi Señor, destruye de la tierra la carne que ha infuriado tu cólera, pero la carne de la justicia y de la rectitud establece como planta de simiente eterna, y no ocultes tu rostro de la oración de tu siervo. La respuesta divina a esta súplica es Noé, el bisnieto de Enoc, que preservará la vida sobre la tierra. La primera visión es así una preparación narrativa para la apocalipsis de los animales que viene a continuación. Ambas están unidas por el tema de la preservación de los justos en medio de la catástrofe. En el místico libro de Enoc, la historia del mundo no se narra con nombres humanos, sino a través de un profundo código animal. Todo comienza con el toro blanco, una criatura de pureza radiante que representa a Adán, emergiendo en un paisaje edénico bañado por luz dorada. Pronto, la descendencia se multiplica. Vacas de diversos colores se dispersan por los continentes, simbolizando el surgimiento de las diferentes naciones de la tierra. De este linaje surge un rebaño especial de ovejas blancas. Ellas representan al pueblo de Israel, vulnerables en un mundo que se vuelve hostil. Las sombras se alargan. Lobos hambrientos y leones feroces acechan desde la oscuridad, representando a los imperios opresores que buscan destruir al rebaño. Desde lo alto, los 70 pastores angélicos observan. Su indiferencia permite que el caos reine, mientras el rebaño clama por una intervención divina. En el clímax del sufrimiento surge la gran oveja blanca. Su presencia emite una luz cegadora que hace retroceder a los depredadores más temibles. Bajo su guía, se construye una casa majestuosa, un santuario donde todos los animales, antes enemigos, se reúnen ahora en una paz milagrosa. Entonces ocurre la transformación final. La gran oveja comienza a brillar con la intensidad de un sol, mudando su forma animal por una gloria humana. El hombre blanco glorificado se pone en pie ante el Señor, marcando el retorno a la pureza original y la reconciliación eterna de toda la creación. El Apocalipsis de las semanas. La historia en 10 actos. Llegamos a la sección final del libro de Enoc. La epístola. El Apocalipsis de las semanas divide toda la historia de la humanidad en 10 semanas, periodos épicos desde la creación hasta el juicio final. Es uno de los primeros esquemas de filosofía de la historia, un intento sistemático de encontrar un patrón y un sentido en el tiempo. Primera semana. La época de Enoc. Nace la justicia, la ley, la sabiduría.
Enoc mismo es elegido como planta de juicio eterno. Segunda semana. La época de los ángeles caídos y el diluvio. Surgirá la gran maldad, el engaño nacerá. Pero al final, un hombre, Noé, es salvado, y se hace ley para los pecadores. Tercera semana. La época de los patriarcas. Abraham es elegido como planta de juicio justo para siempre. Cuarta semana. La época de la ley. Se entregan las visiones de los santos, los profetas, y se hace una ley para todas las generaciones. Quinta semana. La época de la monarquía y el templo. Se construirá una casa de gloria y soberanía, el templo de Salomón. Sexta semana. La época de la corrupción y la destrucción. Los hombres ciegos se alejarán de la sabiduría. Al final de ella la casa del dominio será quemada con fuego. Esta es la destrucción del templo por Babilonia. Séptima semana. La época de la apostasía. Pero surgirá una generación de elegidos cuyas obras serán 7 veces más sabias. Octava semana. La era de la justicia y la espada. Los elegidos reciben la espada para ejecutar el juicio contra los opresores. Al final será adquirida para los justos, la casa construida para el gran rey, en gloria para siempre. Novena semana. La demolición del mundo injusto. Todos los trabajos de los impíos desaparecerán de toda la tierra. Décima semana. El juicio eterno sobre los vigilantes. El primer cielo se alejará y pasará, y surgirá un nuevo cielo, y después habrá bondad y rectitud, y el pecado no será mencionado más para siempre. Este esquema anticipa la visión de la historia en Daniel y en el Apocalipsis de Juan. El fin de un tiempo, el inicio de la eternidad. El libro de Enoc guarda relatos asombrosos. Entre ellos, el nacimiento de un niño que cambiaría el destino del mundo, Noé. Al nacer, su piel era blanca como la nieve y su cabello como lana pura. Al abrir los ojos, una luz solar inundó la estancia. Noé no lloró. En cambio, se levantó en brazos de su guardián y comenzó a alabar al Señor con una voz clara y profunda. Su padre, Lamec, se llenó de pánico. Temía que el niño fuera descendiente de los vigilantes, los ángeles caídos que bajaron a la tierra. Desesperado, Lamec huyó bajo el cielo estrellado para buscar la sabiduría de su padre, Matusalén, en busca de respuestas sobre el origen del niño. Matusalén ascendió a las fronteras del mundo espiritual para consultar al gran Enoc, quien residía en un plano místico rodeado de luz divina. Enoc reveló la verdad. Noé es el hijo legítimo de Lamec, y su misión será preservar la vida durante el gran juicio del diluvio venidero. Un nacimiento que resuena en las leyendas de salvadores universales. El futuro de la humanidad estaba a punto de ser purificado por las aguas. Llegamos al final de nuestro recorrido por el libro de Enoc, y es hora de hacer el balance. ¿Qué influencia tuvo este texto? ¿Qué influencia tuvo en las tradiciones religiosas que lo siguieron? La respuesta corta es enorme, especialmente en el Nuevo Testamento. La carta de Judas, una de las cartas más breves del Nuevo Testamento, cita explícitamente el libro de Enoc. En los versículos 14 y 15 leemos: También profetizó sobre ellos Enoc, el séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, el Señor viene con sus santas, decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y convencer a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han dicho contra él. Esta cita está tomada casi literalmente del capítulo 1 del libro de Enoc. Judas cita el libro de Enoc como profecía, es decir, como texto inspirado y autoritativo. Para Judas, Enoc era un profeta verdadero. La segunda carta de Pedro también parece depender del libro de Enoc en su descripción de los ángeles que pecaron y fueron encadenados en el Tártaro esperando el juicio. El Apocalipsis de Juan está impregnado del lenguaje y la imaginería del libro de Enoc. Vemos el trono de Dios rodeado de seres vivientes y ancianos, el Hijo del Hombre venidero en las nubes, el libro de la vida, el juicio de los ángeles, la nueva Jerusalén, el árbol de la vida.
Juan conocía a Enoc muy bien. Los evangelios sinópticos presentan a Jesús usando el título Hijo del Hombre, que tiene su raíz más elaborada en el libro de Enoc. El debate sobre si Jesús lo usó en sentido apocalíptico enoquiánico es uno de los más importantes de la investigación sobre el Jesús histórico. Pablo conoce tradiciones de Enoc, su descripción de los principados y potestades, de los ángeles que gobiernan las naciones. La batalla espiritual en los lugares celestiales está en perfecta continuidad con la angelología enoquiánica. Durante los albores del cristianismo, un texto misterioso gozaba de un prestigio casi inigualable: el Libro de Enoc. Considerado por muchos como una obra inspirada, este relato sobre ángeles y secretos celestiales circulaba libremente entre las comunidades más tempranas. Justino Mártir, uno de los primeros grandes defensores de la fe, recurría a Enoc para explicar el origen de la maldad en el mundo. Para Justino, la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra, era clave para entender la caída de la humanidad. Incluso Tertuliano, el apasionado teólogo del norte de África, defendió el libro con fervor ante aquellos que comenzaban a dudar de su autenticidad. En el vibrante centro de Alejandría, mentes brillantes como Clemente y Orígenes integraron las visiones de Enoc en sus enseñanzas filosóficas. Sin embargo, con el paso de los siglos, el clima intelectual de la Iglesia empezó a cambiar drásticamente. San Agustín, una de las figuras más influyentes, comenzó a ver el texto con creciente escepticismo, cuestionando su origen y fantasía. Finalmente, Agustín cerró simbólicamente la puerta a Enoc, considerándolo demasiado incierto para formar parte de la doctrina oficial. Durante los grandes concilios, los líderes de la Iglesia se reunieron para definir qué libros eran sagrados y cuáles debían ser apartados. El libro de Enoc fue desplazado a los márgenes, quedando fuera del canon bíblico definitivo por sus discrepancias teológicas. Las razones fueron complejas, desde su extraña cristología hasta un calendario solar que chocaba con las tradiciones judías y cristianas de la época. Poco a poco, los manuscritos fueron desapareciendo de Europa, ocultos en los sótanos de monasterios o perdidos en el olvido del tiempo. Pero el misterio no murió. Siglos después, el texto fue redescubierto en tierras lejanas, demostrando que su mensaje nunca se apagó por completo. Hoy, el libro de Enoc sigue desafiando nuestra comprensión de la historia y la fe. El misterio perdura. La influencia en el Islam, una nota fascinante. El libro de Enoc tuvo también influencia en el Islam primitivo. Idrís, mencionado 2 veces en el Corán como un profeta justo que fue elevado a un lugar alto, es identificado por la tradición islámica con Enoc. El nombre Idrís puede derivar de la raíz árabe para conocimiento, o puede ser una arabización del nombre griego Enoc. La imagen coránica de Idrís como alguien que fue elevado al cielo en vida corresponde exactamente a la tradición del Génesis y del libro de Enoc sobre Enoc. Caminó con Dios y desapareció. Los comentaristas islámicos medievales elaboraron toda una tradición sobre los viajes celestiales de Idrís, que recuerdan vivamente a los viajes de Enoc descritos en el libro de Enoc. El libro de Enoc y la teología del mal, una reflexión final. Hemos llegado al final de nuestro recorrido. Quiero cerrar con una reflexión sobre su contribución más profunda al pensamiento humano, su teología del mal. ¿De dónde viene el mal? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cuál es el origen de la violencia, la corrupción, la injusticia? El libro de Enoc da una respuesta revolucionaria. El mal no es simplemente el resultado de la maldad humana. Tiene una historia. Tiene un origen que trasciende la humanidad. Los vigilantes, los ángeles que optaron por descender, corrompieron el orden cósmico. Esa corrupción creó los demonios, los espíritus de los Nefilim, que desde entonces acosan y destruyen a los seres humanos. Hay algo liberador en esta visión. No porque exime a los humanos de responsabilidad moral, pues los pecadores serán juzgados, sino porque reconoce que luchamos contra fuerzas que son más grandes que nosotros, que preceden a nuestra historia. Esto conecta con la psicología moderna.
El mal está estructurado en sistemas y dinámicas de poder que trascienden al individuo. Los vigilantes que enseñaron la fabricación de armas y la seducción son una metáfora de esas estructuras de corrupción institucional. Y la respuesta a esas estructuras es la misma que han dado los profetas: el juicio. Llega un momento en que la contabilidad cósmica concluye. Los poderosos que oprimieron se encontrarán cara a cara con el Hijo del Hombre. Los ángeles que fallaron serán juzgados, y los justos que sufrieron que fueron olvidados. Ellos comerán del árbol de la vida. ¿Por qué leer el libro de Enoc hoy? Hay una pregunta que quizás hayas tenido en mente durante todo este tiempo. ¿Para qué sirve leer el libro de Enoc hoy? ¿Qué tiene que decirnos a nosotros, en el siglo XXI, un texto escrito hace 2300 años? Creo que tiene mucho que decirnos, más de lo que podría parecer. El libro de Enoc nos habla de la arrogancia del poder, de los reyes, los gobernadores, los poderosos y los que poseen la tierra, que creen que su autoridad los protegerá eternamente del juicio. Hoy, como ayer, hay estructuras de poder que explotan a los débiles amparadas en la impunidad. El libro de Enoc dice: no hay impunidad final. El libro de Enoc nos habla del peligro del conocimiento sin sabiduría. Los ángeles que enseñaron la fabricación de armas y la hechicería no enseñaron mal porque el conocimiento sea malo. Enseñaron mal porque lo dieron a seres que no tenían la madurez moral para usarlo bien. ¿No es esa exactamente la situación de nuestra civilización tecnológica? Tenemos el fuego nuclear, la inteligencia artificial, la ingeniería genética. ¿Tenemos la sabiduría para manejarlos? El libro de Enoc nos habla del clamor de los oprimidos. Los espíritus de los muertos injustamente asesinados claman, desde sus cámaras subterráneas hasta el trono divino. Ese clamor no se pierde, es escuchado, y a su tiempo es respondido. Y el libro de Enoc nos habla de la posibilidad de la transformación. Enoc, el ser humano que caminó con Dios, fue transformado en el Hijo del Hombre. La brecha entre lo humano y lo divino no es definitiva. La humanidad no está condenada a permanecer como está. Estas no son preguntas del pasado, son preguntas de siempre. El texto que no debería existir, el libro de Enoc no debería existir. Fue excluido del canon. Fue ignorado por la gran tradición cristiana occidental durante más de 1000 años. Los manuscritos que James Bruce trajo de Etiopía podían haber permanecido inéditos en las bibliotecas de Oxford y París, sin que nadie les prestara atención. Y sin embargo aquí está. Sobrevivió en los monasterios junto al lago Tana, custodiado por sacerdotes que sabían que era sagrado. Fue redescubierto por un aventurero escocés en busca de las fuentes del Nilo. Fue confirmado por unos pastores beduinos que arrojaron piedras a una cueva y escucharon romperse jarrones de cerámica. El libro de Enoc sobrevivió porque, quizás, tenía algo importante que decir. Una historia sobre ángeles que cayeron y gigantes que devastaron la tierra, sí, pero también una historia sobre el cosmos como hogar sagrado, cuyo orden puede ser violado pero nunca destruido definitivamente, sobre el mal que tiene historia y que por tanto puede ser juzgado y concluido, sobre los justos que sufren y que son vistos, recordados y reivindicados al final. Estas cosas no son para esta generación, dijo Enoc, sino para las remotas generaciones que han de venir. Quizás somos nosotros esas generaciones. El texto ha llegado hasta nosotros. La pregunta es, ¿qué hacemos con él?